Hola, buenos días. Les saludamos de nuevo al comienzo de este especial informativo, la retransmisión del funeral por los 4 militares españoles fallecidos el viernes en accidente de helicóptero en Haití, mientras colaboraban en las tareas de reconstrucción en el país más pobre de América. Sus Majestades los Reyes van a presidir enseguida este funeral por Luis Fernando Torija, por Francisco Forné, Manuel Dormido y Eusebio Villatoro. Sus cuerpos llegaron hace apenas 24 horas ahí mismo, donde están viendo esa señal en directo, a la base de Rota. Ayer por la tarde finalizaron las identificaciones y desde entonces han estado velados por familiares y amigos. Este funeral va a estar oficiado por el arzobispo castrense Juan del Río. Señal en directo de la base de Rota. Después de haber realizado también ese viaje desde Haití, está también nuestra compañera Yolanda, del área de Nacional y especializada en asuntos de defensa. Yolanda Ferrer, muy buenos días. Lo primero que habría que explicar, Yolanda, es por qué el funeral que iba a celebrarse ayer se ha retrasado hasta esta hora. Buenos días, Ana. Buenos días a todos. Bueno, lo venimos contando desde ayer. El Ministerio de Defensa, el Gobierno, ha querido en todo momento que los cuerpos, los especialistas de la Guardia Civil, se tomaran todo el tiempo que necesitaran, como no podía ser de otro modo, para hacer una correcta identificación de los cuerpos. Eso es lo que hicieron sobre el terreno. El equipo de especialistas de la Guardia Civil viajó a Haití el pasado domingo y estuvo todo el domingo trabajando con los cuerpos de los 4 militares fallecidos a bordo del buque Castilla. Allí estuvieron haciendo las identificaciones. Fue un trabajo muy largo, muy dificultoso, porque a nadie se le escapa que un accidente aéreo conlleva una serie de pruebas sobre los cuerpos que tiene que hacerse con toda la precisión que necesita un trabajo como ese. Durante casi 12 horas, yo que pude ir en ese avión en el que se repatriaron los cuerpos, estuvimos esperando sin ningún tipo de prisa. Los guardias civiles realizaron su trabajo y fue cuando se repatriaron los cuerpos. En estos tipos de accidentes hay una juez que se encarga del caso, que a la llegada a España tiene que certificar que todo está ok. Eso fue lo que se hizo ayer. Los cuerpos se trasladaron al Anatómico Forense de Cádiz. La juez, a la vista de todos los informes de la Guardia Civil, certificó todos los requisitos y por fin se ha podido celebrar este funeral, como decimos, con un día de retraso, pero en ningún momento, también tengo que decirte, Ana, se fijó un día y una hora. Desde el primer momento, las autoridades del Ministerio de Defensa dijeron que el funeral dependería de cuando los cuerpos estuvieran perfectamente identificados, porque no hay que olvidar que en la mente de todos hay un accidente, el accidente del Yakolev 42, con todas las consecuencias que vinieron después a causa de una errónea identificación, Ana. Ahí estamos viendo, Yolanda, también la señal en directo, desde luego, los rostros del dolor de los compañeros y también de los familiares que están en la base de Rota. Ayer recibieron los cuerpos, los han velado durante toda la noche, como les hemos contado. Después de ese terrible accidente ocurrido el viernes en Haití, vamos a recordar de la mano de Manuela Pérez qué ocurrió en ese país. El 4 de febrero llegaron a Haití. Fernando Torija, Francisco Forné, Manuel Dormido y Eusebio Villatoro habían partido días antes de la base gaditana de Rota a bordo del buque Castilla. Junto a otros 423 militares españoles iban a ayudar y llevaban material a una de las zonas más castigadas por el terremoto. Precisamente el viernes, los 2 helicópteros en los que viajaban regresaban al buque Castilla después de recoger un envío de material procedente de España. Cuando se encontraban al sudeste de Haití, próximos a la frontera con la República Dominicana, el helicóptero líder de la formación enlazó con el buque Castilla y le avisó que había entrado en una zona de escasa visibilidad y que había perdido enlace radio con el helicóptero acompañante. Horas después se confirmaban los peores pronósticos. Un helicóptero de rescate chileno localizaba los restos del aparato. La falta de visibilidad por la niebla parece ser la causa más probable del accidente. Eso unido a la orografía del terreno, una zona montañosa y muy escarpada que dificultó mucho la recuperación de los cadáveres.
Ya en el buque Castilla les esperaba la ministra de Defensa. Luis, Francisco, Manuel y Eusebio vivieron como héroes y como héroes fallecieron. Dedicaron su vida en nuestras Fuerzas Armadas a servir a los demás y dando ayuda a una de las gentes más pobres de este planeta. Entonces llegaría uno de los momentos más emotivos, la despedida de sus compañeros. Y de la misma manera, aunque en silencio, fueron recibidos ayer por la mañana en Rota por compañeros, familiares y amigos. En Haití se han quedado el resto de compañeros que regresarán a España en menos de 3 semanas, pero también las miles de personas a las que la denominada Operación Hispaniola y de la que formaban parte los fallecidos han ayudado y que gracias a ellos vuelven a tener una esperanza de futuro en Haití. Son los datos que se van conociendo de la investigación de lo ocurrido el pasado viernes en Haití, donde, como saben, nuestros militares también realizan labores de reconstrucción y de apoyo a las ONGs que están allí ahora mismo, sufriendo 100 días después de ese terrible terremoto. Ahí estamos viendo de nuevo la señal en directo de la base de Rota, donde en apenas 3 minutos va a comenzar el funeral, una vez lleguen sus majestades los reyes. Antes veíamos también en imagen, Yolanda, al presidente del gobierno, al presidente de la Junta, junto con el líder de la oposición y también los altos mandos militares, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, acompañando en esa charla previa para que dé lugar, para que comience el funeral. Sí, Ana, seguramente el jefe del Estado Mayor de la Defensa estaba explicando al presidente Zapatero los pormenores del accidente. El jefe del Estado Mayor de la Defensa viajó también a Haití para repatriar los cuerpos y allí estuvieron hablando con el comandante del buque Castilla, que les estuvo explicando, les estuvo señalando sobre un mapa pues cómo era la zona en la que se produjo el accidente. Era una zona muy escarpada, una zona montañosa de muy difícil acceso, tanto que al final tuvieron que ser los helicópteros americanos, los famosos Black Hawk, los que trasladaron los cuerpos de los 4 fallecidos hasta una zona un poco más llana donde estaban los helicópteros españoles que los llevaron al buque Castilla. Seguramente, como decimos, Ana, el jefe del Estado Mayor de la Defensa estaba contando todos estos detalles al presidente Zapatero y al líder de la oposición, a quien veíamos también en las imágenes. Efectivamente, seguro que estaba proporcionando algún dato más de la investigación de ese accidente el pasado viernes en Haití. Quizás sería bueno también recordar, Yolanda, ya que has estado allí, que el contingente español en ese país, que recordamos es el país más pobre de América, que sufrió ese terremoto el 12 de enero, tiene 450 militares, si no me equivoco, bajo mando del capitán Francisco Pañuelas. Así es, Ana. Es el comandante del buque Castilla y el jefe de la misión Hispaniola. Hay que recordar que llegaron a Petit Goef, que es una localidad a 70 kilómetros de la capital de Haití, el 4 de febrero, y que les faltaban 3 semanas para volver a casa, para terminar su misión. Siempre ocurren estas cosas cuando están a punto de volver a casa. Es una misión que nos contaban allí a bordo del buque Castilla, que les está dando muchas satisfacciones, porque es una misión de ayudar al pueblo haitiano. Todos sabemos cómo ha quedado aquel país después del terremoto. Tampoco es que estuviera muy bien antes con un terremoto, pues os podéis imaginar. Y en este tiempo que han estado allí han hecho muchas cosas, Ana. Han reparado, por ejemplo, la central eléctrica, lo cual permite que los haitianos tengan al menos 12 horas de luz al día. Eso es mucho. Han puesto plantas potabilizadoras, lo cual les ha permitido repartir cientos de litros de agua entre los haitianos en los campamentos de desplazados. Han reconstruido carreteras que habían quedado totalmente cerradas a causa de los edificios que habían caído, y también han prestado mucha asistencia sanitaria. Ana, han puesto en marcha, por ejemplo, una campaña de vacunación. Se han centrado mucho en los niños, han puesto más de 20.000 vacunas, porque, claro, después de una situación como la del terremoto, las condiciones higiénicas, desde luego, no son las mejores, y
para evitar epidemias, lo cual podía empeorar todavía mucho más las cosas en este país. Han desescombrado, por ejemplo, algo muy importante para los ciudadanos de Petit-Goâve, han desescombrado el solar donde estaba la iglesia para que ahora se pueda construir una nueva. Han abierto otras carreteras para que las ONGs puedan trabajar. Han curado heridos, claro, en los primeros momentos, algunos incluso a bordo del hospital del buque Galicia. Por eso te digo que nos contaban los 423 efectivos que están en esta operación, que están muy satisfechos, que es una operación que les da pues muchas alegrías, porque, como te digo, también dicen que el pueblo haitiano es muy agradecido y que todo lo recibe pues con una sonrisa. Efectivamente, seguramente de todas las misiones que has visitado, Yolanda, has visitado muchas de las misiones que tiene España en el extranjero. Esta podría ser una de las que, donde se ve más palpable el trabajo que están realizando nuestros militares. Has detallado todo tipo de cuidados para la población, por supuesto labores de reconstrucción, y es donde más se ve seguramente el trabajo de los nuestros fuera. Por eso también ayer veíamos esas escenas de dolor habituales cuando un compañero fallece, los infantes de Marina que sacaban a hombros del avión, los 4 ataúdes, la despedida en Haití. Seguramente, Yolanda, una de las imágenes más duras de los últimos días. Pues sí, fueron momentos allí a bordo del buque Castilla de mucha emoción. Nos decían los compañeros de los fallecidos que había sido un mazazo, estaban todos realmente afectados. La Armada, afortunadamente, es un cuerpo que no ha tenido muchas bajas en operaciones internacionales, decimos afortunadamente, y entonces algunos de los tripulantes, de los militares que están allí a bordo del buque Castilla nos decían que aunque a esto siempre es difícil acostumbrarse, ellos, además, en una misión que sí que es al 100% humanitaria, pues no esperaban una cosa así, y se veía el ambiente, desde luego pesaba mucho el ambiente de la muerte, pues de esta manera además tan inexplicable de 4 de los suyos. Ahí estamos viendo, Yolanda, en imagen la llegada hace apenas un par de minutos en uno de los aviones de la Fuerza Aérea Española de Sus Majestades los Reyes. Se están desplazando ahora mismo en un coche hacia el hangar número 5 de esa base de Rota, donde van a ser recibidos por el resto de autoridades y donde van a saludar, cómo no, a las familias de esas 4 personas, de esos 4 militares fallecidos el pasado viernes. Así que, si te parece, Yolanda, vamos a saludar también a otro compañero de esta casa, Luis Lianes, que sigue habitualmente la información de la Casa Real. Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ana, muy buenos días a todos los espectadores de Televisión Española. Efectivamente, los Reyes acaban de llegar en ese avión de la Fuerza Aérea Española que hemos visto aterrizar, y se dirigen ya hasta este hangar número 5 a bordo de los coches oficiales para saludar a los familiares de los 4 militares fallecidos. Ya están esperándole, como vemos en las imágenes, tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición, la ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el resto de autoridades, y será cuando hagan acto de presencia en ese hangar donde todo está dispuesto para los funerales, cuando comience el último adiós a nuestros militares fallecidos en Haití. Pues ahí vemos todavía en pantalla la llegada de Sus Majestades los Reyes. Ayer, Yolanda, nos contaba en los telediarios cómo las familias habían solicitado que las cámaras no estuvieran presentes en la llegada a la base de Rota, donde estaban los 4 féretros durante la identificación. Por eso el retraso algunas horas. No estaba cerrada la hora del funeral, pero finalmente se va a celebrar en apenas unos minutos. Y ahí estamos viendo a Sus Majestades los Reyes, Luis, saludar a las autoridades presentes, presidente del Gobierno, presidente de la Junta, y sobre todo saludo afectuoso también de Su Majestad el Rey al jefe del Estado Mayor de la Defensa y al resto de autoridades militares. Efectivamente, han sido los Reyes, además, los que han querido presidir este funeral oficial. Los Reyes siempre han estado muy cerca de nuestros militares, y especialmente en momentos duros como los que se están viviendo en esta base naval de Rota. Decimos momentos duros, o podríamos decir incluso especialmente duros, porque la Armada, afortunadamente, también hay que decirlo, no está muy acostumbrada a sufrir bajas en misiones en el extranjero. De hecho, es uno de los cuerpos que menos bajas ha sufrido, y esa, entre comillas, falta de costumbre pues ha hecho que realmente sea un mazazo el fallecimiento en Haití de sus 4 compañeros. Están profundamente afectados por el accidente,
por sus consecuencias, y decimos, los Reyes han querido acompañar en este dolor a los militares, a los compañeros de los 4 militares fallecidos. Hemos visto a don Juan Carlos saludar a la bandera y a continuación ya van a ocupar su lugar en este hangar número 5 en el que están entrando para que comiencen los funerales. Imagen en directo del hangar número 5, donde, como vemos, el público, las autoridades, los compañeros, sobre todo esos 4 militares fallecidos el pasado viernes, y los 4 féretros. Nos ofrecía también esa señal en directo, que hoy van a ser enterrados y que hoy por fin podrán descansar después de, sobre todo sus familias, después de estas últimas 24 horas tan duras y de tanto dolor. No sé si Yolanda ya nos escucha también. Han sido horas duras. Ahí vemos a los Reyes saludar a las familias, sobre todo para ellas, pero también para los compañeros que están siguiendo todos estos minutos de retransmisión desde el exterior. Sí, Ana, nos contaban autoridades del Ministerio de Defensa, la ministra, que ha podido estar con las familias y hablar con las familias que están muy afectadas, y comentabas tú que ayer, cuando llegaron los cuerpos, las familias pidieron que las cámaras no les grabaran. Es totalmente comprensible. Siempre que hay un funeral por alguna baja, las autoridades preguntan antes a las familias si quieren que estemos los medios de comunicación. En este caso no tuvieron inconveniente, pero pidieron expresamente que no se grabaran sus rostros, que no se les grabara de frente. Y eso es lo que está sucediendo también ahora en el funeral. Si vemos las imágenes, estos son los familiares con los que están charlando. Los Reyes están saludando y están trasladando su cariño. Han pedido que, por favor, siempre que se les tome de espaldas. Es totalmente comprensible. Nos contaban que las 4 viudas están destrozadas, que no se esperaban que sus maridos terminaran así una misión que habían comenzado con tanta ilusión, una misión tan bonita de ayudar a los demás. No se esperaban, por supuesto, que este fatal desenlace pues terminará así. Una misión, como digo, a la que se fueron pues con muchas expectativas y en un tiempo récord, Luis, porque según nos han estado contando, uno de los fallecidos, el comandante, es un poco el artífice de que esa misión saliera adelante en tan poco tiempo. Efectivamente, un tiempo récord, porque había mucho que hacer en Haití después de los estragos que causó el terremoto. El comandante Luis Fernando Torija, comandante del Cuerpo de Intendencia de la Armada, logró lo que prácticamente es inlograble, y es dotar, en este caso alistar, como dicen en términos marinos, un buque, tener listo un buque como es el buque Castilla, con todo tipo de material de intendencia, de pertrecho, de víveres, de repuestos, para que pudiera zarpar de forma prácticamente inmediata. Apenas una semana tardó en alistarlo, en aprovisionarlo, para que partiera, decimos, hacia Haití con esa ayuda, porque había mucho que hacer en Haití. Él siempre era voluntario para estar en cualquier misión, y básicamente en esta. Los nombres de los 4 fallecidos: Luis Fernando Torija, Francisco Forné, Manuel Dormido y Eusebio Villatoro. Los Reyes acaban de saludar hace apenas unos instantes a sus familiares. Como decía Yolanda, la realización, a petición de las familias, ha impedido que viéramos, lógicamente, a las familias que en estos momentos están rotos de dolor, de esas 4 personas, Yolanda, que van a recibir, de hecho, hoy ese distintivo, la concesión de las Cruces del Mérito Naval con distintivo amarillo a los militares fallecidos. Así es, Ana, son las cruces que le va a imponer el rey una vez termine la misa funeral. Aquí vemos los cuerpos de los 4 militares a hombros ya de sus compañeros. Hemos estado contando que durante toda la noche se han estado velando en la escuela de dotaciones, en la escuela exactamente, sí, de dotaciones aeronavales de aquí, de la base de Rota. Han estado velando los cuerpos, los compañeros han estado acompañando a las familias, y de esa capilla ardiente que ha quedado instalada en esa escuela de dotaciones aeronavales están siendo trasladados a este hangar número 5. Hay que decir que cada féretro es portado por compañeros de la misma unidad que el fallecido. Así veremos que el primer féretro, por ejemplo, lo portan infantes de marina. Les distinguimos porque llevan una raya roja en el pantalón. Escuchamos ya la marcha fúnebre. Decía que cada féretro va portado por compañeros de la misma unidad. En este caso, por ejemplo, son infantes de marina,
se les distingue por esa raya roja en el pantalón, pero también el féretro del comandante Luis Torija lo portan oficiales de intendencia como era él. El sonido y sobre todo la imagen del dolor en esa entrada en el hangar número 5 de la base de Rota, donde en apenas unos minutos va a comenzar el funeral presidido por los reyes y oficiado por el arzobispo castrense Juan del Río. Funeral por los 4 fallecidos el pasado viernes en accidente aéreo, en accidente de helicóptero en Haití, que como ven en imagen está a punto de comenzar. Si se cumple el ritual establecido en cada una de estas ceremonias, enseguida vamos a ver, Luis, como comentábamos, la imposición de las condecoraciones y también una parte emotiva del acto homenaje a los que dieron su vida por España. Es efectivamente, Ana, quizá uno de los momentos más emotivos de este tipo de ceremonias fúnebres, y efectivamente también estamos ahora intentando mantener el pulso, porque en este hangar, también un poco por las características del recinto, toda la música retumba muchísimo en sus paredes, y lo cierto es que esta marcha fúnebre pone los pelos de punta. Decíamos antes, decía nuestra compañera Yolanda, que son los compañeros tanto de unidad como de empleo los que están portando los féretros de su compañero. Vemos ahora en las imágenes que delante de los portadores del féretro van otros compañeros con su gorra, con la prenda de cabeza, como técnicamente se le denomina. Son las prendas de cabeza de los fallecidos, de sus compañeros, y van a llevarlas, van a depositarlas luego sobre los féretros una vez que estos ocupen su lugar en los túmulos ya perfectamente dispuestos desde ayer en este hangar número 5. Vemos el hangar número 5, donde en algunas imágenes hemos visto que están colocados algunas de las aeronaves de la Armada, concretamente uno de los helicópteros igual que el que tuvo el accidente en Haití. También hay un Harrier, un avión característico de la Armada, ese avión de despegue vertical. Y, como digo, uno de los helicópteros, Augusta Bell, un Gato similar, igual, exactamente igual al que se estrelló en Haití. De la Santa Misa. Va a comenzar la homilía, como decía Ana, oficiada por el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río.
Le acompañan Yolanda al arzobispo Juan del Río, el vicario de la Armada y el vicario de la flota en este caso. Así es. En estos momentos la bandera de España va a ocupar el puesto en el que va a estar durante todo este funeral. Y si se cumplen las previsiones, Ana, al principio de la misa vamos a escuchar una canción. Es una canción tradicional de la Armada que no se da en otro tipo de funerales cuando se trata de otro ejército. Es la oración que suelen cantar los marinos en las misas, pero también en el ocaso. Nos contaban, cuando se pone el sol, se reúnen en la cubierta y la cantan. Vamos a escuchar. Desde luego, Luis, muchas veces y en actos, especialmente como el de hoy, también se escucha el silencio de una manera tremenda. Sí, quizá es lo que más retumba en este tipo de actos, el silencio profundo y respetuoso por los compañeros muertos. Hemos visto unas imágenes pues que reflejaban en una de las compañeras de los militares pues el dolor profundo que sienten por su pérdida. Estamos viendo también que este hangar, al fondo vemos unas banderas con el que se ha querido engalanar este hangar. Son banderas del Código Internacional de Señales de la Armada, que lógicamente también pues están muy ligadas al cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Toque de oración. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu infinita bondad, Señor, nos consuele en el dolor de esta muerte inesperada y mitiga nuestra tristeza con la esperanza de que tus hijos, Luis Fernando, Francisco Ángel, Manuel y Eusebio, viven en tu compañía para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de las Lamentaciones. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renueva cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi lote, me digo, y espero en Él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Todos. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Todos. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Ensancha mi corazón oprimido y saca de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Todos. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. Todos. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Señor Dios Todopoderoso, con ti la fuerza del Evangelio para anunciarlo dignamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ha llegado la hora de ser glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Palabra del Señor. Majestades, señor presidente del Gobierno de España, señora ministra de Defensa, autoridades militares, civiles, representaciones, queridas esposas, queridos padres, hijos, queridos familiares. Fueron trigo de solidaridad en la pobreza de Haití. Sí, ellos partieron con la ilusión de ayudar a un pueblo devastado por las funestas consecuencias del terremoto. Sin embargo,
Haití llevaba en sus entrañas un seísmo mucho peor, que es su extrema pobreza. Numerosos fueron los gestos de solidaridad internacional que llegaron hasta allí y que aún siguen llegando. España se hizo presente de muchas maneras, pero la ayuda que nos representaba a todos es la presencia de nuestras Fuerzas Armadas con el buque de asalto anfibio Castilla con 450 militares, que durante estos meses están trabajando incansablemente por la reconstrucción del país. Esa hermosa tarea de que un pueblo recupere su dignidad, estos marinos españoles perdieron sus vidas en un trágico accidente. Sus nombres están escritos en nuestros corazones. Luis Fernando Torijas Agospe, comandante de Intendencia. Francisco Forner Calderón, teniente de Infantería de Marina. Manuel Dormido Garrosa, alférez de navío. Eusebio Villatoro Costa, cabo mayor de Infantería Marina. Fueron como granos de trigo que caen en la tierra y que estamos seguros que serán semilla de nobleza, generosidad y solidaridad para vosotros, familiares, para la Armada Española, para España. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Toda persona a lo largo de su vida se tiene que enfrentar con la experiencia inevitable de la muerte de los seres queridos y de su propia muerte. De ahí que ante ese acontecimiento irremediable surge una cascada de interrogantes. ¿Qué sentido tiene lo sucedido? Hombres que sembraban el bien terminen pagando con su propia vida. ¿Dónde estuviste tú, Señor, en aquellos instantes? Pues bien, no estamos ante un problema sectorial, sino global. No es una cuestión marginal encontrar sentido a la muerte, sino que es capital para seguir viviendo. Decía el pensador Jean Guiton, ante la muerte solo cabe dos actitudes: o la desesperación por lo inexplicable o sumergirse en el silencio del misterio. Parece que esta segunda alternativa va más con la razón humana. Así pues, queridos familiares, no tenemos fórmulas mágicas para devolveros a vuestros seres queridos. Solo nos queda a los creyentes saber esperar en silencio. Dios no disfruta con nuestro sufrimiento. Él nunca nos abandona, aunque en estos instantes no lo comprendáis. Traed, queridos hermanos, familiares, a vuestra memoria todo lo bueno, lo bello, lo hermoso que vivisteis con vuestros seres queridos, y veréis cómo sentiréis la suave brisa de que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión, que Dios es nuestro único consuelo. Sabed que no estáis solos, y menos en estos momentos donde todos los presentes os estamos diciendo: ánimo, sed fuertes. Como vuestro arzobispo os digo, Dios estaba allí, como está aquí. Los designios de los misterios divinos son inescrutables para los mortales. Solo la esperanza eleva nuestro corazón y purifica la mente de la desesperación, porque sabemos que mientras hay dolor y muerte, lloran los hombres y con ellos llora Dios. El cristianismo
no ha negado nunca el dolor ni la muerte, sino que ha preparado a los hombres para pasar por esos trances, como lo hizo Jesús de Nazaret, que lo hizo con amor y libertad. Desde ese preciso momento, la muerte ha cambiado de sentido, y así el ser para la muerte, que parecía que estaba condenado el hombre, se vuelve desde Cristo muerto y resucitado en un ser para la vida. Pues bien, nuestros hermanos fallecidos fueron trigos de solidaridad, porque amaron con el riesgo de sus propias vidas los nobles valores que hace grande a sus familias, a la Armada, a España, a la humanidad. Ellos darán fruto y serán glorificados en el corazón de sus padres, esposas, hijos y demás familiares, porque sus muertes no son un final, sino un tránsito, no son un término, sino una Pascua. De esta manera, la muerte ha dejado de ser la última palabra de la realidad y de la historia. Es por eso que en medio de vuestra tristeza os invito con la Iglesia en este tiempo pascual a decir: la muerte en huida ya va mal herida, los sepulcros se quedan desiertos, decid a los muertos, renace la vida, y la muerte ya va vencida. Que la estrella de los mares, la Virgen del Carmen, interceda por ellos ante su Hijo Jesucristo, para que, libre de sus culpas, reciban el premio por lo que lucharon y amaron, a fin de que puedan participar eternamente del descanso y de la paz de los justos. Que Dios os consuele. Así sea. Yolanda, escuchábamos en esa homilía las referencias, cómo no, al pueblo haitiano, al trabajo que estaban allí realizando y que están todavía realizando los nuestros, y sobre todo ese pequeño consuelo que les queda a las familias, la solidaridad de España volcada sobre todo en el trabajo de los militares. Por sus hijos Luis Fernando. Así es. En Haití además también tenemos que recordar que hay guardias civiles y Policía Nacional que nos contaban que se les habían acercado muchos haitianos de los que se enteraron que había ocurrido el accidente, incluso se habían acercado al lugar del accidente pues para mostrar su pesar por lo que había pasado. Roguemos al Señor. Para que admita el banquete del reino eterno al que alimentó con el pan de la Eucaristía, roguemos al Señor. Para que conceda la salud eterna al que ungió con el óleo de la salvación, roguemos al Señor. Para que perdone todas sus culpas al que reconcilió con su Iglesia por la penitencia, roguemos al Señor. Para que viva en plenitud lo que creyó y esperó, roguemos al Señor. Para que los consuele en su pena, él que lloró por la muerte de su amigo Lázaro, roguemos al Señor. Para que tenga en cuenta sus buenas obras y lo recompense generosamente, él que es juez misericordioso, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Tú que has querido que tu Hijo pasase por el trance de la muerte para nuestra salvación. Él que resucitado vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida en salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte este sacrificio por tus siervos, Luis Fernando, Francisco Ángel, Manuel y Eusebio, te pedimos, Señor, que haga eficaces nuestras oraciones, para que conceda a tu siervo la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro arzobispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Luis Fernando, Francisco Ángel, Manuel y Eusebio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que eres desagradable. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Corpus Christi. Gracias.
Todos los que deseen comulgar, al finalizar los actos en la capilla de la base, se repartirá la comunión. Comienza el momento de la comunión en esa misa funeral, prácticamente a punto de finalizar, y dará paso Luis a la imposición de condecoraciones y, como recordábamos antes, a uno de los momentos más emotivos y que más de cerca viven las familias y también los compañeros, el acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Efectivamente, y además en las ceremonias de la Armada más, porque después de esta misa funeral van a cantar la Salve Marinera, que también es un momento muy emotivo. Como decías, después será el momento del homenaje, donde se impondrán las medallas con la muerte no es el final y el toque de oración. A quien llamaste repentinamente de este mundo y lo admita a las alegrías de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A continuación se cantará la Salve Marinera. El estandarte de la flotilla de aeronaves regresa a su puesto en la formación. Entonando esa salve, que te puedo asegurar que aquí en el hangar número 5 de la base de Rota suena, que llena todo el ambiente. Desde luego, tanto esta salve como la oración que han cantado al principio no ha dejado a nadie indiferente, Ana.
Hemos vivido desde aquí, desde Madrid, en esta retransmisión, esas imágenes que comentabas, Yolanda. Imaginamos que dentro del hangar, en la cabina en la que estáis, tanto Luis como tú, retransmitiendo para nosotros este funeral, debe ser impresionante el sonido, y vemos también que empieza a hacerse o trata de hacerse un hueco el sol en un día que amanecía nublado allí en Rota. Los que ya habéis pasado allí la noche, imagino que ese frío también se ha sentido a pesar de que ya es primavera. Efectivamente, se ha sentido el frío y además se temían aquí un fuerte viento de levante, por eso no se atrevían a hacer este funeral en la pista y han preferido el recogimiento del hangar. Su Majestad el Rey es el relator el que está leyendo el decreto por el que se le van a imponer las cruces al mérito naval a los militares fallecidos. Vemos ahí ya a don Juan Carlos acercarse a los féretros para proceder a condecorar a los 4 militares. 17 de abril de 2010. Y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el personal a continuación relacionado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1040/2003 de 1 de agosto, capítulo 3, sección 3, se le concede la Cruz del Mérito Naval con distintivo amarillo a título póstumo al comandante de Intendencia Luis Fernando Torija Sagospe. El comandante de Intendencia Luis Fernando Torija, natural de Madrid, 44 años, casado con 2 hijos, era el responsable de la Intendencia del buque Castilla. Como antes se decía, el habilitado, el responsable de recepcionar todas las mercancías y el representante legal, en este caso de España en Haití. Su Majestad va a condecorar ahora al teniente del Cuerpo de Infantería de Marina, Francisco Forné, natural de Barcelona, 37 años, casado con 3 hijos. Todos ellos, sin embargo, residían aquí, en la bahía de Cádiz. Ya está don Juan Carlos ante el féretro de Manuel Dormido, alférez de navío, natural de Valencia, 35 años, casado y con una hija, Carlota. Los dos eran los pilotos del helicóptero de la 3ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada. El rey ya frente al féretro de Eusebio Villatoro, cabo mayor de la Armada, natural de la línea de la Concepción, Cádiz, 41 años, casado sin hijos. Eusebio Villatoro, que ha recibido además la medalla de oro de su ciudad, de la línea. El acto de homenaje a los fallecidos, así como a los es ahora cuando va a comenzar el homenaje a los caídos. En los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Al final del mismo se realizará una descarga de fusilería. Y mientras se preparan los guiones que van a participar en este homenaje a los caídos, Ana, tal vez hay que recordar la contribución de la Armada a las misiones internacionales y la contribución con sus barcos y con su personal. En estos momentos la Armada tiene 2.284 hombres y mujeres navegando en la mar, como decimos, tanto en misiones internacionales como en misiones de entrenamiento habitual. 26 buques fuera de sus bases. Hay que recordar que la Armada, además de esta misión de Haití, participa también en la operación Atalanta con una fragata, la fragata Victoria es la que está en estos momentos en esa operación, y también con una patrullera que se ha mandado hace muy poco para reforzar la operación. Y también, Ana, la Armada es la que lleva a cabo, concretamente la Infantería de Marina es la que lleva a cabo la misión internacional de Bosnia, allá en Sarajevo, donde no hay mar. Son los infantes de Marina españoles los que llevan a cabo esa misión internacional. Antes, Yolanda, hemos visto ya a los gastadores. Sí. Decía que, Yolanda, antes recordábamos el dato de los 160 militares efectivos fallecidos en misiones de paz en el extranjero. Yolanda y Luis ya han tenido que realizar, desgraciadamente, un acto de este tipo, seguir un funeral, y desde luego siempre cae como un mazazo en las familias recordar a todas estas víctimas. Sí, así es. Vamos a escuchar, Ana, si te parece, el himno La muerte no es el final.
Bajo los acordes de La muerte no es el final, dos infantes de Marina han depositado esa corona de flores, que es la corona de flores que ha enviado el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Y están los marinos escoltados por esa compañía de gastadores de infantería de Marina. Las campanas anuncian el toque de oración. Descarga de fusilería. Oblicuo derecha. Bien, pues con esta descarga de fusilería ha terminado el homenaje a los caídos. Ana, comentábamos antes que estas noticias siempre, aunque las familias saben dónde van, pues sus maridos, sus hijos, sus padres, siempre caen como un mazazo. Claro, las familias llevan con mucha entereza las misiones, el tiempo que están fuera de casa, pero para esto nadie está preparado, Ana. Efectivamente, y además también hemos comentado que a través del canal internacional se siguen este tipo de retransmisiones, especialmente en esas misiones donde su punto de conexión con España es muchas veces ese canal. Tú conoces además que es así porque has visitado algunas de esas misiones en el extranjero, las más duras como la de Afganistán, incluso Haití, que en principio no debería serlo, pero que es un país, como hemos recordado, doblemente golpeado, no solo por la pobreza, sino por ese terremoto el 12 de enero. Apenas hace unas horas contábamos en los informativos de esta casa que se han
cumplido 100 días de ese terremoto. Si no me equivoco, Yolanda, Luis, vamos a escuchar ahora el himno de la Armada. El himno de la Armada. Efectivamente. La compañía de honores, les hemos visto cantando el himno de la Armada, está formada a su vez por dos secciones, dos de infantería de marina y una de marinería del arma aérea, puesto que pertenecían a la flotilla de aeronaves de la Armada. A continuación van a plegarse las banderas. Otro de los momentos también, Ana, más emotivos será cuando se las entreguen a sus familiares junto con la prenda de cabeza y la cruz al mérito naval. Ahí vemos ya a sus compañeros dispuestos a plegar las banderas. Hemos tenido ocasión de hablar con algunos de ellos y, aparte de la emoción lógica por haber perdido a 4 de los suyos, estaban muy orgullosos de ellos porque decían que todos eran excelentes profesionales, muy dedicados a su trabajo, a su profesión, a la que amaban. Y decían además que siempre estaban dispuestos, pues como en este caso, a acudir a misiones, a ayudar a los demás. Ha sido en Haití, que en el lenguaje creol significa país de montañas, un país muy castigado, pero también un país muy difícil, especialmente para volarlo. Y ha sido en esas circunstancias, en esas adversidades de un país muy montañoso, donde han perdido la vida los 4 militares a bordo de ese helicóptero Augusta Bell el pasado viernes. Hay que recordar también, Ana, que en ese mismo viaje en el que el avión viajó la ministra para repatriar los cuerpos, en ese mismo avión, iba también un equipo de la comisión militar encargada de investigar el accidente. Son una comisión de expertos encargados de investigar accidentes de aeronaves militares, y el mismo domingo, según llegaron a Haití, en uno de los helicópteros del buque Castilla, se desplazaron al lugar del accidente para seguir trabajando, seguir investigando en las causas del mismo. Nos comentaban los compañeros que, además de grandísimos profesionales, el comandante de intendencia nos hacían referencia a su carácter, ¿no? Una persona muy cariñosa, muy alegre. Decía que tenía muy buenos amigos en el cuerpo, que todos son una piña. Es cierto que vivir en una escuadrilla y, sobre todo, convivir a bordo de un buque,
pues más que camaradería, más que compañerismo, se crea unos auténticos vínculos de amistad y por eso estaban muy afectados. Están entregando las banderas a los familiares. Nos comentaban también los compañeros de Manuel Dormido que ya no podrá estar con su niña Carlota de 2 años, ya no podrá ir a las playas de Tarifa a practicar su deporte favorito, el surf, que además pues en su intención estaba que su pequeña Carlota pues heredase esa afición por el viento, por el mar, por el surf, ¿no? Una persona muy simpática, muy alegre, muy noble, nos comentaban sus compañeros del teniente Forné. Nos decían que era un auténtico atleta, un atleta de élite al que le gustaba mucho el deporte, muchísimo el atletismo, era corredor de fondo, pertenecía a un club deportivo en su ciudad donde residía, en San Fernando. Y también nos han comentado pues que eran todos muy queridos, ¿no? El cabo mayor Eusebio Villatoro, una persona también entrañable, muy aficionada a las motos y que además pues estaba muy contento porque en los últimos días había conseguido bueno, pues ese deseo que era tener una moto de gran cilindrada. A cambio había tenido que comprar a su mujer el coche que ella quería. Nos comentaban sus compañeros que era un intercambio de libertades. Pues ahí comienza ahora sí, Luis, Yolanda, alisado de los féretros por los porteadores hasta los coches fúnebres y así terminará este acto funeral. Como despedida de la patria a aquellos que han dado su vida por ella. Bajo los acordes de la marcha fúnebre, sus compañeros de unidad y de empleo están retirando ya los féretros de los 4 militares de este hangar donde ha tenido lugar este funeral oficial. Otras de las cosas bonitas que nos han dicho sus compañeros, sinceramente estaban muy emocionados, que eran tan profesionales que su trabajo llenó sus vidas. Tanto lo llenó, nos contaban, como el vacío que nos dejan ahora. También nos contaban que aunque 3 de ellos no eran de esta zona de la Bahía de Cádiz, los 4 van a ser enterrados en distintas localidades de aquí de Cádiz porque estaban ya muy asentados en esta zona, les gustaba mucho y se sentían a gusto en estas tierras. Concretamente, el comandante Luis Fernando Torija va a ser enterrado aquí, en Rota. El teniente de infantería de Marina Francisco Forné va a ser enterrado en Chiclana. El alférez de navío Manuel Dormido va a ser enterrado en Jerez. Y por último, el cabo mayor de la Armada Eusebio Villatoro va a ser, este sí, enterrado en su pueblo, en la línea de la Concepción, donde, como contabas, Luis, también se le ha nombrado hijo adoptivo.
Efectivamente, tanto el Cabo Mayor como toda su familia es una familia muy querida en la línea de la Concepción. Hemos tenido ocasión de hablar con su madre, nos ha demostrado una entereza grandísima, a pesar de que es una señora de muy avanzada edad. Su madre, que era pues la referencia del Cabo Mayor Villatoro. Nos decían sus compañeros, nos pedían, sed cariñosos con ellos. Pues desde aquí solo podemos decir que, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues con esa última imagen, la salida de los féretros y con esos últimos datos que aportabais de cómo van a ser las próximas horas también para las familias, dejamos que queden en la intimidad esos momentos que van a vivir seguramente hoy todos ellos, los familiares de los 4 militares fallecidos. Así que aquí lo dejamos. Gracias, Yolanda Ferrer, por habernos acompañado y gracias también, Luis Lianes. Que tengáis buen regreso a Madrid. Buenos días. Buenos días. Pues como les decía, terminamos aquí este especial informativo, el funeral por los 4 militares fallecidos el pasado viernes en Haití. Mañana les esperamos, ya lo saben, en una nueva edición de Los Desayunos. Mañana nos va a acompañar aquí en el plató el líder de UGT, Cándido Méndez, y pueden seguir informados a través del canal 24 horas y también de nuestra página web. Les dejamos como siempre, ya lo saben también, con la mañana de la 1. Que pasen un buen día.